Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Tengan todos una cordial bienvenida a la clase de biología celular. Por favor, en este momento, pido de la manera más comedida al grupo número 1 que empiece con su participación. Ok, buenas noches compañeros, buenas noches profesor. Somos el grupo 1, está conformado por Ana Armijos, Talía Gines y mi persona, Raimi Rivera. Nuestro tema es formas y funciones de la célula. Como primer subtema tenemos la estructura de la vida. Ok, todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, realizan actividades esenciales para la supervivencia, como alimentarse, crecer, desarrollarse y reproducirse. Lo que compartimos con árboles, larvas de mariposa y caballos es que estamos compuestos de células, las unidades más pequeñas de la materia viva. Las células tienen la capacidad de alimentarse, crecer y reproducirse y se unen para formar tejidos, órganos y estructuras vitales. ¿Ok? Como la piel, los huesos, el corazón y el cerebro. Estas células son esenciales para la vida. Entonces, para las funciones de los seres vivos y pues, funcionamiento diario en sí. Aunque la mayoría de las células son microscópicas, algunas pueden ser considerablemente grandes, lo que destaca su importancia en la complejidad de los seres vivos. A continuación, le doy paso a mi compañera Talía Gines. Ah, no, perdón, Anita Toca a mi Armijos. compañera, Ana Armijos. Bueno, yo voy a hablar, me toca a continuación de mi compañera. Se dice que todos los organismos poseen una célula, como las bacterias y los protozoos, que ellos poseen una sola célula. También decimos que otros seres vivos, como los animales y las plantas, están formadas por millones de células. ¿No? Están formadas por millones de células, dice como, y a ellas se les denomina pluricelulares. Ciertas células forman tejidos. Dice, no veo para abajo. Gracias. Muy buenas noches. El tema que me tocó es el origen del concepto de la célula. Dice que la palabra célula por primera vez, mediante un microscopio de su propia fabricación. En la actualidad es posible reconocer que todas las células comparten las mismas características biológicas. También que la formación de las primeras células ocurrió en la Tierra a partir de moléculas orgánicas que existen en el agua. Que bueno, hoy en día no se descarta qué parte de las moléculas orgánicas que se necesitan para crear vida se sintetizarán en otros planetas o en el propio espacio. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, agradecer al grupo. ¿Alguien tiene tal vez alguna pregunta? Muy bien, entonces va mi pregunta. Por favor, alguien del grupo defíname con sus propias palabras qué es la célula. Es una parte pequeña que se puede visualizar mediante un microscopio. Muy bien, gracias, Dalia Gines. ¿Alguien más?
de repente La del célula grupo. es la vida principal del ser humano. Bueno, en sí también podría ser la unidad más pequeña y básica de la vida. Perfecto, muy bien. Muy bien, excelente. Siguiente grupo, por favor. Hola, licenciado. Licen. Muy bien. Tal vez alguien me estaba hablando, si no, para empezar con el grupo número 2, por favor, que es Sí, Douglas. yo. Dígame. Dígame. Soy Angie Ochoa. Tengo un inconveniente. Lo que pasa es que yo viajo hasta mi casa y se me va a ir la señal justo cuando le toque mi grupo. Lo que pasa es que ya voy casi por la UMAS y se me empieza a ir la señal hasta que llegue a pasaje. Angie, usted es el grupo número 5, si no me equivoco. Sí, Ya, listo, tomar en cuenta eso, no se preocupe. gracias, Ya, licenciado. listo. Vamos con el siguiente grupo número 2, por favor. Damos paso a este magnífico grupo para que rinda, por favor, su exposición en este momento. Buenas noches, profesor y compañeros presentes. Primero que nada, pido disculpas ya que no me podrán observar debido a que tengo una falla en la cámara y no es posible por el momento prenderlo. Eh, el tema que nos ha tocado exponer esta noche es clasificación de estructura y órganos de la célula. Nuestro grupo está integrado por las compañeras Miriam Farías y Aida Loja, y quienes está hablando Douglas Salinas. Voy a iniciar hablando sobre la clasificación de las células. Las células pueden dividirse en dos grandes grupos, los cuales son procariotas y eucariotas. Esta división se debe a diferentes fundamentos en cuanto a su tamaño y organización interna. Las células procariotas, o también conocidas como procariontes, son las que comprenden a las bacterias y cianobacterias. Se caracterizan por ser células pequeñas y de estructura sencilla. El material genético está concentrado en una región de célula conocida como nucleoide, pero no hay ninguna membrana que separe esa zona del resto de la célula. Las células eucariotas, también llamadas eucariotas o eucariontes, son las que conforman a todos los otros organismos vivos, en este caso los protozoos, plantas, hongos y animales. Estas células de mayor tamaño eh, tienen el material genético envuelto por una membrana que forma el núcleo. El término eucariota deriva del griego núcleo verdadero, mientras que el término procariota se interpreta como núcleo primitivo. A continuación, mi compañera. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado y compañeros. Yo voy a hablar de las estructuras de los órganos de las células. Para que nuestro cuerpo realice todas las funciones necesarias para vivir, necesitamos del trabajo sistemático y coordinado de las distintas estructuras y órganos que componen nuestro organismo. Así, nuestros pulmones recolectan el oxígeno para respirar. Nuestro aparato digestivo procesa los alimentos que ingerimos
para nutrirnos. Nuestro corazón se encarga de bombear la sangre para distribuir el oxígeno y en los nutrientes de todo nuestro cuerpo. Nuestro cerebro dirige la mayor parte de nuestras funciones en perfecta coordinación con nuestro organismo. Algo muy similar ocurre también con la célula. Ella posee una serie de estructuras y pequeños organelos, algo así como los órganos, similitud con los que puede realizar todas sus funciones vitales esenciales para poder estudiar la célula, comprender sus funciones y procesos. Digerimos tres partes fundamentales: la membrana y pared celular, el citoplasma y el núcleo. En la siguiente ilustración que presenta la célula animal, vegetal, con las estructuras indicadas. Eso es todo, licenciada y compañeros. ¿Alguien más va a exponer? Bueno, O intervenir? buenas noches, licenciado y compañeros. A mí me tocó hablar sobre la membrana y pared celular. La membrana y pared celular está dividida en nuestro organismo, está dividida en nuestro organismo. Tiene gran cantidad de formas y función específica, pues forman parte del tejido y órgano. En cuanto a la célula, tienen las bacterias y vegetal. Está compuesto de moléculas de azúcar. La membrana ayuda en sí a determinar cuáles pueden pasar al interior de la célula y cuáles no. También determina cuáles moléculas deben conservarse y cuáles son las sustancias de desecho tóxicos que deben salir de ella. Así también actúa como un verdadero centro de control, gracias a la función conocida como barrera de permeabilidad. Gracias. Eso ha sido todo, profesor. Muchas gracias con todo. Muy bien, muchas gracias a ustedes en este caso que nos han expuesto de esta manera. Mi pregunta de repente a los oyentes, ¿tienen alguna inquietud con respecto a este tema? Muy bien, como no tienen en este caso ninguna pregunta, sus compañeros, ¿cuál sería la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota, estimados integrantes del grupo número 2? Licenciada, en que la una tiene núcleo y la otra no. Muy bien, gracias Farías. ¿Alguien más de repente tal vez quiera exponer del grupo? De que la célula procariota, se podría decir que es un tipo de célula que abunda más en lo que es se podría decir en los seres humanos. Y lo que es la célula eucariota, esta, este es un organismo vivo que vive en cualquier zona, se puede decir, organismos vivos, que son lo que son las plantas, los protozoos, hongos y animales. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con el grupo número 3. El grupo número 3 parece que ya me envió
Por favor, me comunica el grupo número 3 si ya me enviaron en este caso las diapositivas para poder... Buenas noches, licenciado. Ahorita recién, hace un momentito nomás, creo que ni 3 minutos le mandé. Ya listo, ahorita entonces voy a... permítame un momento descargar el documento y poder proyectarlo, ¿ya? Ok. Estén preparados. El grupo número 3, observo que tiene bastantes imágenes en PDF. Solamente proyecto lo que es el primer mapa conceptual porque, bueno, yo sí logro ver lo que dice el mapa conceptual, el que le han tomado fotos. Listo, listo, no hay problema que proyecte solamente eso, porque cada quien tiene su tema. Pero observarán si en este caso ustedes también pueden observar en sus laptops correctamente, porque yo sí puedo ver, no sé ustedes. Lo acabo de compartir. Muy bien. Damos paso, por favor, al grupo número 3 para que pueda empezar con su exposición. Grupo número 3, escuchamos su exposición. Compañera, es la que le toca la primera parte, por favor. Compañera, Buenas noches, era la compañera Talía que le tocaba exponer. y No le sé tocaba si la parte a en la ella. ¿Se encuentra aquí? no sé la verdad. No está. No está. ¿Podemos proseguir, licenciado? Porque no responde. Prosiga, por favor. Listo, prosigue, compañera, porque a ti te tocaba. Buenas noches, compañeros, licenciado, buenas noches. Nosotros vamos a exponer lo que es el citoplasma y los organelos de la célula y sus funciones. Bueno, en este caso yo voy a exponer el primero y luego el segundo tema que a mí me tocaba porque era mi compañera que le tocaba exponer. El citoplasma es un líquido gelatinoso que llena el interior de una célula. Está compuesta por agua, sales y diversas células orgánicas. Los organelos de la célula y sus funciones. Está compuesto por 9 organelos. El aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los ribosomas, los lisosomas, las mitocondrias, las vacuolas, las centriolas, los citoesqueletos y los cloroplastos. El aparato de Golgi, sistema compuesto de vesículas y sacos membranosos. Su función principal es la secreción de los productos celulares. El retículo endoplasmático es una red de túbulos y sacos planos y curvos, encargado de transportar materia a través de la célula y sus funciones, elaborar las proteínas que la célula necesita. Aquí en el retículo endoplasmático es un organulo que se encuentra en el citoplasma de la célula eucariota. Hay 2 tipos de retículo endoplasmático, el rugoso y el liso. El rugoso tiene muchos ribosomas
y su superficie exterior elabora las proteínas que necesita la célula. Y el retículo endoplasmático liso, en cambio, elabora otras sustancias que necesita la célula, como los lípidos, que son las grasas, y los carbohidratos, que vendrían a ser los azúcares. Los ribosomas es una estructura intracelular formada por el ARN y proteínas, sitio en el que ocurre la síntesis proteica en las células. Los ribosomas es otro tipo de organelos citoplasmáticos que no es delimitado por una membrana y está formado por el ácido ribonucleico ribosómico y proteínas ribosómicas. Y esto nos dice que son los centros celulares de la traducción que hacen posible la expresión de los genes. Los lisosomas son organulos celulares unidos a la membrana que contienen enzimas digestivas, funciones de reciclar. La función principal es reciclar los restos celulares de desechos. Aquí nos habla que los lisosomas están implicados en varios procesos celulares y que pueden destruir virus o bacterias invasoras, o sea, estos funcionan como protectores. Le doy el paso a mi compañera, que les va a seguir explicando los demás temas. Muy buenas noches, queridos compañeros. Mi parte a explicar es las mitocondrias. Las mitocondrias producen la mayor parte de la energía de la célula y cuentan con su propio material genético, que difiere del material genético del núcleo. Tenemos en las mitocondrias es que digiere el material del núcleo, y también tenemos lo que es las básculas. Las básculas son organulos unidos a la membrana que se pueden encontrar tanto en los animales como en plantas, en cierto modo, y son lisosomas especializados, y su función es manejar los productos de desechos. Esto significa que pueden deshacerse de los residuos. En los que es la mitocondrias, podría hacer una pregunta para los compañeros que están aquí presentes. Mi pregunta sería, ¿qué pasaría si no existiera la mitocondrias? Alguien que me pudiera tal vez contestar, si es que en caso supiera la respuesta. Disculpe, repite la pregunta, compañera. Que no La entendí. célula no tendría cómo vivir, no tendría energía. Exactamente, y eso es lo que provocaría que enferme. Uy, Farías, me sorprendes. Felicitaciones, está súper que bien esa respuesta. Y esa es mi parte. Le doy el siguiente paso al compañero. Buenas noches, compañeros. Mi tema es centriolos y citoesqueletos y cloroplastos. Centriolos es una estructura, a diferencia de los anteriores, no tiene una membrana y casi siempre se presenta en pares y se hace visible cuando la célula entra en división. El citoesqueleto, esto aparece solo en las células eucariotas, está constituido por una red de filamentos, túbulos y microfilamentos proteicos y cloroplastos. Estos organelos que se encuentran presentes exclusivamente en las células vegetales y algas, y esto poseen una estructura más compleja que la mitocondria, y además de la membrana, la envoltura que se poseen los numerosos sacos de internos formados por membranas. Gracias. ¿Esa es toda la exposición? Sí, querido profesor. Lo que pasa es que teníamos también con la compañera Telio López, pero bueno, ella me supo comunicar que se le ha dañado la computadora. Pero bueno, también el integrante de nuestro grupo la llamamos, pero no sé, la verdad. Muy bien. A ver, en este caso quiero que me definan en una sola palabra qué son los ribosomas. En una sola palabra, ¿qué son los ribosomas?
Es el ARN. Ya. ¿Qué más? Pues dije una sola palabra. Dice, es una estructura intercelular formada por ARN. Yo pregunté qué son los ribosomas en una sola palabra. Dice que está formado por ARN, pero ¿qué son los ribosomas? Materia, tal vez. Casi por ahí. ¿Quién ¿Son dice? organelos? Ya, podría ser. En una sola palabra, definir ribosomas es síntesis. Justamente lo dice ahí. Dice, es el sitio donde ocurre la síntesis proteica de las células, que significa que los ribosomas se encargan de la síntesis de las proteínas que ingresan a nuestro cuerpo. Estos se encargan de acoger las proteínas que ingresan de cualquier manera a nuestro cuerpo en cualquier producto y de esta manera se encargan de distribuirlas a todo el cuerpo a través de la oxigenación o la nutrición. ¿Ya? Muy bien, vamos con el siguiente grupo, por favor. No se puede rotar las páginas. El grupo 4. Vamos a intentarlo hacer un poco más pequeño. Un poquito más pequeño. Muy bien. Me imagino que el grupo 4 se sabe lo que tiene su papelote. Esas correcciones así de lo que envían, por favor, tratar de para la próxima no cometer los mismos errores. Siempre antes de enviar usted tiene que observar cómo se proyecta este PDF en su computadora antes de enviármelo. Por favor, el grupo número 4, en este momento le doy paso a su exposición. Por favor, el grupo número 4, en este momento ya le he dado paso a su exposición. Imagínense algo muy pequeño que se puede ver con un microscopio, que puede dar vida o puede componer algo más complejo como las plantas, los animales e inclusivemente los hongos. Es algo que puede almacenar el ARN, ya sea material genético o algo parecido. Por eso nuestro tema es el núcleo de la célula. Atención, muy buenas noches. Hago paso a mi compañera. Buenas noches, compañeros y profesor. Me he tocado principales moléculas y moléculas orgánicas. Son de muchas formas que puede variar según su adaptación a los ambientes para tener energía. Estas son muy importantes que brindan energía para los seres vivos. Moléculas inorgánicas. Está compuesta de elementos químicos importantes como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno como biomoléculas. Son
muy importantes para los seres vivientes y que constituyen los bloques fundamentales para el funcionamiento y crecimiento de sus cuerpos. Por ejemplo, la glucosa, la colesterol y el colágeno. Pásame, siguiente compañera. Muy buenas noches, a mí me toca exponer lo que son moléculas inorgánicas y proteínas. Moléculas inorgánicas. Las moléculas inorgánicas son agua y sales minerales. Nuestro cuerpo ya está constituido por 2/3 de agua, que nos ayuda a lo que es en la aplicación de los sistemas de nuestro cuerpo, ya lo que es a cumplir ciertas funciones de nuestro cuerpo, ya en todos los seres vivos. También tenemos lo que son las proteínas. Las proteínas son pequeñas moléculas llamadas aminoácidos que sirven para formar y renovar células de nuestro cuerpo. Ya, todo lo que se llaman las proteínas en nuestros seres vivos siempre cumplen una función específica. Ya, y estas también a su vez a veces forman cadenas que se llaman aminoácidos o polipéptidos, que nos ayudan básicamente siempre a renovar todas las células de nuestro cuerpo y forman y ayudan a contribuir. Bueno, la mayoría de las proteínas también contienen agua que forman enzimas, hormonas, anticuerpos y que nos proporcionan también mucha energía. A continuación doy paso a mi compañero. En el caso mío me ha tocado el hidrato de carbono, que por lo general son un compuesto de carbono, de hidrógeno y oxígeno. ¿A qué componen este hidrato de carbono? Pues el monosacáridos, que es un compuesto por una molécula de carbono e hidratos. El disocáridos, que es la unión de dos monosacáridos, y los polisacáridos, que son una cadena de monosacáridos y su función es actuar como combustible y una reserva enorme de la célula. Muy buenas noches, gracias por su atención. Muy bien, gracias por su participación. Este, Tal vez alguien del público tiene alguna pregunta. Muy bien. Por favor, quiero que en unas pequeñas palabras me resuman de qué se trató el tema que ustedes acaban de exponer, completándolo con nuestra vida diaria. Eh, Nos podría servir como esto tiene un almacenamiento de ADN y material genético en alguna comprobación de o herencia genética que podríamos tener, como por ejemplo la diabetes, como en su debido caso usted dijo las caries, e inclusivemente una que otra enfermedad. Y como se supone que todo está hecho por células, pues nos sirve para nuestra alimentación, ya sea en carnes, en plantas, verduras, así. Muy bien, Jorge. Yo te pregunto ahora a ti, ¿se supone que estamos hechos de células o estamos hechos de células? Estamos hechos de células. Muy bien, Jorge, gracias. Muy amable con tu respuesta. Perfecto. Vamos al siguiente grupo entonces, grupo número 5.
Muy bien, ahora doy paso al grupo número 5. Por favor, señorita Ochoa Suárez Angie Denise. Muy buenas noches, compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre los lípidos o grasas, también acerca de los ácidos nucleicos y también acerca de la genética. Mi compañera Ruth les va a hacer una entrada acerca del tema. Buenas noches, licenciado Cristian Bravo y compañeros en general. La célula es una estructura constituida por 3 elementos básicos: la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. Como ustedes saben, el material genético corresponde a lo que es el ADN. Las células tienen la capacidad de realizar 3 funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. La forma de las células está determinada básicamente por su función. La forma puede variar en función de la ausencia de su pared celular, que es rígida. También puede variar de las tensiones de uniones a células contiguas, de la viscosidad del citosol, de fenómenos osmóticos y de tipo de citoesqueleto interno. El tamaño de las células es también extremadamente variable. Los factores que limitan su tamaño son la capacidad de captación de nutrientes del medio que les rodea y la capacidad funcional del núcleo. Cuando una célula aumenta de tamaño, también aumenta mucho más lo que es su volumen que lo que es su superficie. Esto implica que la relación entre superficie y volumen disminuye, lo que es un gran inconveniente para la célula, ya que a la entrada de lo que son sus nutrientes está en función de la superficie y no del volumen. Por ese motivo, la mayoría de las células, como ustedes ya hayan observado algunas veces, las células que son sobre todo maduras son aplanadas, tienen una forma prismática e irregulares, y pocas son esféricas, de forma que así mantienen su relación, como ya lo mencioné, entre superficie y volumen constante. Como ya les mencioné, la célula realiza funciones vitales como lo que es la nutrición. Entonces, a continuación vamos a pasar a nuestra compañera Andrés Opesupa, que ella nos va a hablar acerca de los lípidos y las grasas. Muy buenas noches, licenciado Cristian. Yo voy a dar lo que son los lípidos o grasas, que son capaces de proporcionar más el doble de energía que el carbohidrato. A continuación, mi compañera Ruth. No, soy yo. Yo les voy a hablar acerca de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Aquí yo tengo un pequeño taller acerca del ADN. El ADN está formado por escaleras, está formado por las bases nitrogenadas, una molécula de azúcar y una molécula de ácido fosfórico. Aquí les voy a indicar acerca de la adenina, la timina, la guanina y la citosina y de cómo están unidas. El ADN o el ácido desoxirribonucleico, es el principal elemento para nuestra información genética. Aquí yo le puse de colorcitos para poderlos identificar. Esta es la adenina, esta es la timina, esta es la citosina y esta es la guanina. Y así, timina, adenina, guanina y citosina. Las tengo así en diferentes colores para poderlos identificar. Y aquí están sus escaleras del ADN. El ácido ribonucleico, el ácido ribonucleico está formado por cadenas de nucleótidos que se pliega de diferentes formas. Tenemos el ácido ribonucleico mensajero, el ácido ribonucleico de transferencia y el ácido ribonucleico ribosomal. El mensajero, nos ayuda para el plegado de los 3 que existen. Su función es llevar la información genética desde los cromosomas de la célula hacia el lugar de la síntesis para las proteínas. Y el ácido de transferencia, el ácido ribonucleico de transferencia, la tarea de ellos es llevar los aminoácidos hacia los ribosomas para luego unirlos, igual formar las proteínas.
Y el ácido ribonucleico ribosomal, este se encarga junto con las proteínas estructurar los ribosomas, que son los que nos traducen todo el mensaje genético para la formación de la información genética. Mi compañera Ru les va a hablar acerca de la información genética. Correcto, compañero. ¿Cómo se transmite la información genética? Sabemos que todas las células contienen información genética. Por esta razón, antes que una célula se divida para dar lugar a dos células hijas, el ADN tiene que duplicarse. Ahora, ustedes se han de preguntar de qué forma, o sea, puede realizar este tipo de información genética. ¿Cómo se da? Los genes se transmiten de una generación a otra a través de la reproducción celular. Este proceso se realiza en las células para dar continuidad al sistema vivos. Ahora, dentro de ello, existen dos formas de reproducción celular. Tenemos la reproducción asexual y tenemos la reproducción sexual. La reproducción asexual es un proceso que da lugar a la formación de sistemas vivos, por el que se transmiten los genes sin la intervención de gametos o células sexuales. Ya. Dentro de la reproducción asexual tenemos ejemplos, tenemos la fragmentación. Ahora, ¿qué es la fragmentación? La fragmentación es una forma de clonación en la que un organismo se rompe en fragmentos más pequeños. Estos fragmentos se pueden volver a ensamblar en organismos completamente desarrollados. ¿Qué quiero decir con esto? Que este tipo de reproducción implica la división de organismos en piezas más pequeñas y cada una de estas piezas puede convertirse en individuos maduros y una vez que estén completamente desarrollados, estos son idénticos a sus antepasados. Otro ejemplo de la reproducción asexual tenemos la gemación. Ahora, ¿qué es la gemación? La gemación consiste en la formación de un nuevo individuo a partir de un segmento de otro individuo que es preexistente. Este segmento se lo considera o se lo denomina yema. Esta yema aparece en el cuerpo del progenitor y crece progresivamente y después de que alcanza ya lo que es su tamaño, se podría decir su madurez, este individuo está completamente formado. Otro ejemplo dentro de ello de la reproducción asexual está la mitosis. La mitosis presenta cuatro fases. ¿Qué es la mitosis? Este es un proceso por el cual una célula replica sus cromosomas y luego los secreta. Y dentro de ella produce dos núcleos idénticos durante la preparación de lo que es su división celular. Dentro de lo que es la mitosis tenemos la fase que es la profase, tenemos la metafase, la anafase y también lo que es la telofase. Todo ello se va estructurando para poder lo que es producir un nuevo ser vivo, porque todo tiene un proceso. Nada se da así por así, todo tiene un proceso. Dentro de la profase, que es la primera fase, esta fase comienza en la formación de los cromosomas. Previamente el ADN se encontraba, digamos, enrollado y en esta fase se ordena condensándose en las estructuras que conocemos nosotros como lo que son los cromosomas. Esta condensación está estrechamente relacionada con las proteínas que organizan lo que es el material genético, que ya lo mencionamos anteriormente. Tenemos también la que le sigue, que es la prometafase. Aquí es cuando la célula llega a su membrana nuclear y comienza a fragmentarse en pequeñas vesículas. Aquí el ADN de la célula está totalmente condensado en forma de cromosomas y ha desaparecido ya lo que es el núcleo. En este momento, los centrosomas extienden los microtúbulos. Los microtúbulos también tienen un denominado el uso mitótico. Y ahí se puede, dentro de esa fase, estos microtúbulos tienen un papel esencial para luego de las fases que le voy a mencionar. La siguiente fase es la metafase. Durante la metafase, los cromosomas unidos por sus centrómeros, que ya les mencioné, a los microtúbulos del uso mitótico, son arrastrados y esto se denomina al ecuador de la célula, formando lo que se conoce como placa ecuatorial, que creo que ustedes alguna vez ya lo han de haber escuchado. De ahí el desplazamiento de estos cromosomas hacia la placa ecuatorial es fruto de la acción de proteínas motoras, el acortamiento también y la enlogación de los microtúbulos del uso mitótico.
De ahí viene lo que es la fase conocida como la anafase. Durante la anafase se produce una rotura de las conexiones entre las cromátidas hermanas que forman los cromosomas. Esta separación de las cromátidas es mediada por la acción de los microtúbulos del uso mitótico. Cada una de estas cromátidas hermanas comienzan a ser arrastradas hacia uno de los polos. Si todo ha progresado ya como les mencioné de forma adecuada, al final de la anafase, cada polo de la célula progenitora dispone de una copia idéntica de toda la información genética del organismo. De ahí terminamos con la fase, la última, que es la telofase, y aquí pues durante esta fase el material genético vuelve a rodearse por la membrana nuclear, y durante esta fase también comienza lo que es un nuevo proceso, la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Es la separación del citoplasma de la célula progenitora en dos partes. Tal vez ustedes se preguntarán por qué les menciono esto, porque si ustedes van a lo que es la lectura, no habla acerca de esto, pero es muy importante mencionarlos porque ahí no está totalmente estructurado, está como un resumen, entonces me pareció mucho más efectivo darles a conocer lo que es las fases que presenta la mitosis, porque ahí viene lo que es el material genético, todo eso. También tenemos la reproducción sexual, y es en ese proceso se transmiten los genes por medio de la fecundación u otro proceso que combina información. Ahí vienen lo que son las dos células sexuales. Dentro de ellas tenemos la conjugación, tenemos la meiosis y la fecundación. Eso es un ejemplo de lo que es la reproducción sexual. Yo creo que algunos de ustedes ya han de haber leído acerca de ello. Ahora, ¿qué es la conjugación? La conjugación, ahí el ADN se transfiere de una célula a otra. Estas células son donadoras y actúan típicamente como actúan tienen como un pedazo de ADN que se lo considera un factor de fertilidad. Este pedazo de ADN codifica para las proteínas que forman el filo sexual. También contienen un sitio especial donde comienza la transferencia del ADN. Terminamos con la meiosis, que aquí es el proceso mediante el cual se forman unas células que llamamos gametos, y cuyas características principales es que poseen la mitad del ADN que el resto de las células del individuo. Ahora, esta mitad de ADN no es aleatoria, sino que es justamente una dotación, es decir, cada gameto contiene un juego completo de genes localizados en un juego cromosómico. De esta forma, de un individuo diploide que tiene dos juegos cromosómicos, quiere decir uno que es procedente de su padre y otro de su madre, se obtiene una célula ploide, que es la mezcla de ambos progenitores, que al unirse con otra célula proveniente de otro individuo de sexo opuesto, viene lo que es el proceso de la fecundación, y así se origina un nuevo individuo. Ahora vamos a entrar en el último tema que hemos puesto, síntesis de la unidad. Como ya les mencionamos al comienzo, todos los seres vivos están formados por células. Estas células constituyen la más pequeña expresión de vida y son capaces de reproducirse, de alimentarse y de crecer. Según el número de células que las constituyen, los seres vivos se dividen en unicelulares y se dividen en pluricelulares. Las células se clasifican en dos grandes grupos, procarionte y eucarionte. A continuación, mi compañera Angie les va a hablar acerca de las células procariontes. Las células eucariotas comprenden a todos los tipos de células, sean animales o sean vegetales. Estas células eucariotas tienen un núcleo definido, o sea, que contiene toda la información genética de la célula. Usualmente la célula eucariota es la que regula todos los procesos vitales que toman lugar en ella. A diferencia de la célula animal y vegetal, estas poseen una pared que lo rodea, es una llamada membrana. Esta pared está compuesta principalmente por un carbohidrato que se lo conoce también como celulosa. Y también tenemos acerca de las células las diferencias entre células eucariotas y procariotas y las semejanzas. Las semejanzas es que poseen una membrana celular que regula toda la entrada y salida de los materiales nutritivos y desechos de la célula. También contienen una membrana que en esta zona es gelatinosa, también conocida como citoplasma. En él se encuentran diversos organelos, que bueno, ya los hemos estudiado cada uno de ellos, y también ciertos organelos llamados cloroplastos. Este se encuentra solo en la célula vegetal, más no en la célula animal.
A continuación, mi compañera Andrea para finalizar la exposición. Ya. Finalmente, este núcleo celular que alberga las células de ácidos nucleicos contenedores y responsables de la información genética de la célula. Muy estrechamente ligadas a la célula existen las biomoléculas, que son compuestos químicos conformados principalmente por carbono, oxígeno, hidrógeno, formados principalmente entre ellos. Son las proteínas, los lípidos, los grasos, que actúan como reservas de energía y aislantes térmicos de los hidratos del carbono azucarados, que son la mayor fuente de energía celular, y también los ácidos nucleicos, en cuya estructura molecular se codifica el material genético de la célula. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, querido, en este caso, expositores. Interesante lo que mencionan, muy bien resumido y puntualizo algo que dijo Ruth, que justamente hay que ir más allá de lo que el docente nos da para poder entender. Felicito que hayan puesto en pie la parte de la fundamentación estudiantil. ¿Qué significa esto? Que el estudiante tiene que ir más allá de lo que el docente les da. Entonces ahora, con su exposición, ya podemos entender por qué Juanito se parece a su padre Pedrito. Y también podemos entender por qué Rosita no se parece a su papá, ¿verdad? Significa esto que mucha de la parte genética, en este caso, va en la célula. A veces decimos, chuta, yo me enamoré de una Miss Universo, pero de repente no conocemos que esa Miss Universo tiene una herencia, por ejemplo, de diabéticos, hipertensos, de cáncer, de diferentes problemas, hasta inmunitarios que puede tener esa familia de esos Miss Universos. A veces tenemos la presión alta y nos dicen, ¿y por qué tienes la presión alta? Si tú comes bien, si tú te alimentas bien, si tú haces ejercicio. Muchas de las veces es la parte genética que tú ya no puedes ir contra eso. Entonces, de acuerdo a todo este bello grupo que ha hecho toda esta exposición de formas y funciones de la célula, entonces, ¿cuál es la función principal que ustedes han recogido de toda esta información que el docente les ha dado y más allá de lo que ustedes han investigado, querido grupo? ¿Cuál es esa función principal de la célula entonces? Llevar toda la información genética. Exactamente, muy bien. Justamente lo había respondido al inicio. Me alegra mucho que haya en este caso mencionado la respuesta tan exacta. Les agradezco mucho a todos. Nos hemos pasado de la hora de anatomía, pero ustedes saben que el tiempo a veces es muy corto y se va muy rápido. Por favor, les voy a dar 5 minutos nada más para que puedan ir a cualquier parte, levantarse, hacer una pausa activa, ir a un servicio higiénico si en el caso necesitan, y luego conéctense inmediatamente, por favor, al link de anatomía. Muchas gracias. Por favor, vamos a salir en este momento de esta sala.